Bienvenidos a GS1 Talks, el podcast oficial de GS1 El Salvador, donde exploraremos el fascinante mundo de las cadenas de suministro, la logística y la estandarización. En cada episodio discutimos las últimas tendencias, compartimos los casos de éxito y conversamos con expertos del sector. Soy Mario Aguirre, soy el CEO de GS1 El Salvador y su anfitrión. Y hoy tengo el placer de estar acompañado por el ingeniero Rafael Martí Corena. Mucho gusto, Rafael. Gracias por estar con nosotros. Él cuenta con un destacado y amplio profesionalismo y experiencia tanto nacional como internacional en la gestión de operaciones, en inventarios, en cadenas de valor, supply chain y logística. Rafael también académicamente se ha destacado en diferentes ámbitos, tanto como maestrías en Supply Chain Management, negocios y marketing, y está certificado por el Supply Chain and Logistics Institute del Georgia Institute of Technology y por el Kaizen Institute. El tema de nuestro conversatorio de hoy es la gestión eficiente de la cadena de suministros end-to-end. Juntos vamos a profundizar en diferentes estrategias que permitan brindarles a ustedes algunos tips de mejora y eficiencia y sostenibilidad en la cadena de suministros y las operaciones logísticas en este aspecto de end-to-end, ofreciendo esos insights valiosos para las empresas salvadoreñas. Agradecemos a MC Logística de manera particular, nuestro proveedor aliado, por el espacio, y a la Universidad Pedagógica de El Salvador por la producción de este podcast. Así que prepárense para una conversación llena de conocimiento, inspiración y prácticas innovadoras. Comencemos. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Mario? Mucho gusto nuevamente. Gracias por estar con nosotros compartiendo este día, este maravilloso tema de gestión de cadenas de suministros end-to-end. Coméntanos un poquito, ¿no? Para introducir a este tema a la audiencia. Bueno, comentarte que el esquema end-to-end es una visión más extendida de la cadena de abastecimiento. ¿En qué sentido? Si nosotros hablamos de una cadena de abastecimiento, llamémosle tradicional, empieza con los proveedores y termina con los puntos de entrega a los clientes. Cuando nosotros hablamos de un end-to-end, estamos buscando que todos estos procesos logísticos estén conectados. ¿En qué sentido? Que los clientes en alguna medida tengan una visibilidad de cómo le van a llegar sus pedidos y que los proveedores también tengan una visibilidad en qué momento necesitan los clientes sus pedidos. Normalmente uno en las cadenas, sobre todo las cadenas internacionales, tiende a trabajar mucho en el proceso que le corresponde. Por ejemplo, digamos, si tú estás en la parte de servicio al cliente, te concentras mucho en los pedidos, atender a los clientes y eso está bien. Pero en algún momento, si tú te pones a pensar y el pedido llegará a tiempo, el barco saldrá a tiempo, tendremos alguna huelga en algún puerto o alguna situación atmosférica como la que estamos viviendo. Claro. Que eso puede desviar específicamente las rutas de una embarcación y eso puede atrasar la entrega. Entonces, la visibilidad en tu te da eso. Te dice, analice desde su perspectiva del proceso logístico qué sucede adelante y hacia atrás. Por eso se llama la cadena extendida. Por supuesto. Mira qué interesante la nueva perspectiva de visualizar este tipo, realmente las cadenas de suministros que siempre han estado, ¿verdad? Como tal, pero que de alguna manera nos hemos quedado en algún momento aislados, ¿verdad? Posiblemente, sí. O al ver un eslabón, digamos, o a un involucrado de esta cadena, el más cercano que posiblemente tengo, pero no logro visualizar mucho más allá que tal vez mi proveedor y mi cliente más inmediato. Aquí me estás comentando que es tratar de ver y tener una visión mucho más amplia y no quedarme nada más en los más próximos, ¿es cierto? Sí, y fíjate, Mario, que esto vino a raíz de la pandemia. La pandemia nos llevó en un determinado momento a un grado de incerteza máximo. Yo me recuerdo en mayo, junio de ese año, no sabíamos ni siquiera que la vacuna iba a existir. Y las cadenas respondieron a una necesidad de mercado y yo trabajo en la industria del papel y siempre me preguntaban por qué el papel higiénico fue el primer insumo que se terminó en todos los mercados y a nivel mundial. Y yo siempre, mi respuesta era, yo lo relaciono con un tema de la salud. Y probablemente dentro de la canasta básica y los temas de cuidado personal de las personas, el papel higiénico formaba parte de eso. Pero lo que te quiero decir detrás de todo esto es que las cadenas respondieron hasta donde pudieron.
en una manera ordenada o no ordenada, los insumos llegaron, las plantas produjeron, pero todo tenía un conteo regresivo hasta que ya no se pudo hacer más. Entonces, ahí es donde viene el contexto del end-to-end. El end-to-end es una metodología de ver la cadena desde hace, quizás estamos hablando de los años, desde hace unos 8 años, más o menos, que se busca trabajar con esta metodología. Pero durante la pandemia creo que fue una forma de poder entender lo que estaba pasando en todo el contexto, ¿verdad? Y de ahí, por ejemplo, viene todo el tema de entender que si yo arranco una planta de producción, ¿qué es el efecto que genera en un cliente? O que si un cliente compra más, ¿cuál es el efecto de los proveedores? Porque no hay un abastecimiento infinito, ¿verdad? Y tampoco tenemos un mercado infinito que puede soportar todo lo que produzcan las plantas. Entonces, esto nos lleva a ese contexto. Sí, yo creo que es mucho lo que tú has dicho, ¿no? La situación de estrés que vivimos en aquel momento, ¿verdad? Creo que nos cambió, de hecho, primero a nosotros como consumidores mismos a hacer diferentes las cosas, ¿no? Correcto. Por las mismas circunstancias extremas que vivimos. Y eso vino a estresar también mucho la cadena de suministros. Y yo creo que lo vivimos todos, ¿verdad? Donde hubo desabastecimientos o había mucha más limitación de obtener ciertos productos, ciertos insumos que en ese momento eran los más prioritarios. Otros se quedaron como sobrantes, ¿verdad? Con un overstock como tal, pero que realmente hace como cambiar esa percepción, ¿no? Y que tal vez te logro entender, es que ahora nos estamos fijando mucho más en todas esas acciones que pudieran venir de cualquier lado de influencia de la cadena de suministro, o sea, todas esas variables exógenas que tienen que ver con la cadena, ¿verdad? Para que un producto esté en cierto punto en el momento adecuado, y por qué muchas veces también se está solicitando ese artículo o ha habido una disminución también de esa demanda, ¿verdad? Como tal. Yo creo que, y bien importante lo que tú mencionas, el tema de trazabilidad, que GS1 pues es el líder en esto, ¿verdad? En el tema de los códigos de barra. La pandemia tenía dos fases, la pandemia misma, la pospandemia y los efectos de la pandemia. Porque hoy estamos ya a mediados del año 2024 y esos efectos siguen llegando. Hace una semana estuve revisando cómo estaba el índice global de los precios de los contenedores de 40 pies, que eso está dado por un índice internacional. Y el año pasado, en julio del año pasado, el promedio de un costo de un contenedor de 40 pies era de $1,790. Hoy está costando $4,800 y cada semana está subiendo $300. ¿Qué nos dice eso ahora? Ya nos previene. Así como, digamos, hemos avanzado mucho en prevenir que viene un huracán y que sabemos horas, días, en qué momento va a llegar, el end-to-end nos permite también monitorear la cadena de abastecimiento. Y eso lo que lleva es el aprendizaje que tuvimos posterior a la pandemia, es los planes de contingencia. Entender que si hay un efecto ahorita que suben los precios de los contenedores en las rutas marítimas, es como que tú te digan en el satélite viene entrando un huracán y va a estar en 3 semanas o en 1 semana en tal lugar. Entonces, igual, están aumentando los precios del transporte marítimo. Eso ya son señales que nos deben empezar a ayudar a entender qué va a pasar en el end-to-end. Entonces, ese efecto de los proveedores tenemos que trasladarnos a las temporadas que vienen y sobre todo la de fin de año. Entonces, ese esquema es sumamente importante que las empresas lo empiecen a visualizar. Y yo creo que también ahora con la tecnología, como también ha existido un boom, ¿verdad? Del uso de las tecnologías. Yo creo que ya nadie de nosotros, o muy pocos, ¿verdad? Ya prescinden de un dispositivo, especialmente un dispositivo móvil, ¿verdad? Y que esté conectado a, obviamente, una red de internet en la cual podamos navegar, y cómo ahora toda esa tecnología puede y está ayudando a que podamos tener mucha más rastreabilidad, más trazabilidad, en el momento capturar esa información, y que de hecho, ya que lo mencionaste, GS1 tiene una serie de soluciones en donde busca que desde los consumidores capturar cada una de las tendencias que está obteniendo a través de los códigos de barra especialmente, y si lo vemos pues hacia atrás, hacia los proveedores, vámonos a un detallista, o sea, cada vez que un producto es escaneado, ¿verdad? También tenemos la posibilidad de que existen plataformas de que se puedan comunicar, mandar esta información a sus suministrantes y así sucesivamente hacia atrás. Mucho de lo que tú dices.
la trazabilidad, poder llegar al tema de trazabilidad y saber quién ha estado con el producto, quién lo ha tenido, por qué, a dónde ha estado, para qué, ¿verdad?, ha estado en ese lugar. Y esos elementos, no solamente a nivel para definir un poco la demanda, ¿verdad?, para predecir, también sirven para diferentes acciones como un recall, ¿verdad?, en el caso que suceda, o algunas otras actividades de rastreo que se ven la tendencia ahora mismo. De hecho, por ejemplo, ahora el ámbito europeo está trabajando muy de lleno con el tema de Digital Product Passport. ¿Qué significa todo esto? Que cada producto debe tener un pasaporte digital. Así como nosotros tenemos nuestro pasaporte y que nos identifica y que ante las autoridades migratorias le da visibilidad y trazabilidad de dónde hemos estado, ¿verdad? Y de hecho registran posteriormente a dónde es que vamos, pues lo mismo sucedería con los productos. Claro. Y así se están dando iniciativas de ese tipo, ¿no? Y que tal vez esas se pueden también utilizar para ayudar a los diferentes eslabones de la cadena a predecir mucho más fácilmente qué pudiera estar sucediendo en la cadena de suministros. Yo lo decía en un masterclass con ustedes el año pasado, ¿te recuerdas? Cuando hablábamos de los modelos post-pandemia, que el corto plazo ha tomado una relevancia como el largo plazo antes. No quiere decir que el largo plazo no sea importante. Claro, la planificación y la estrategia de largo plazo es la guía para cualquier empresa, pero el corto plazo tiene una relevancia ahora tan importante que permite que una compañía pueda generar contingencias. Entonces, en una cadena vista desde una perspectiva de end-to-end, por ejemplo, y es algo que a mí me gusta, hay un efecto integral. Claro. Si tú dices voy a promocionar un producto porque se acerca una época de escasez, eso va a acelerar una cadena de abastecimiento. Y eso, en el momento que tú aumentas esa demanda, tiene que haber una información en lo que tú mencionas, una digitalización que nos permite entender que se está sobrevendiendo no porque hay más consumo, sino porque es una medida de contingencia ante una situación que probablemente pueda generar escasez. Eso puede alertar a todos los procesos logísticos y alinearlos a ese resultado que podemos tener. Eso es algo bien importante. Por el otro lado, si una planta quiere desarrollar mayor capacidad, antes de ponerla a su full capacidad, hay que entender si hay una demanda. Porque si no, lo que vas a hacer es llenar de inventarios toda la cadena y eso también puede generar problemas. Entonces yo creo que la metodología del end-to-end, y tuve la oportunidad en los años 90, en la compañía en la que trabajaba, una multinacional, de trabajar junto con McKinsey Company, que es una de las compañías de top nivel a nivel de consultoría. Y ellos hablaban que el efecto del end-to-end es, si al final todos trabajamos por el consumidor final, la respuesta la vamos a encontrar en el consumidor final. Claro. Naces en el consumidor final con sus requerimientos y necesidades y terminas en el consumidor final entregándole sus productos. ¿Y quién es el mejor que nos puede dar un feedback de nuestro producto? El consumidor final. Entonces, parece una paradoja, ¿verdad? De final a final, porque ¿dónde está el principio? Por supuesto. Pero el punto es lograr esa armonía, y lo que tú mencionabas, los códigos de barra. Hoy cada vez más los sistemas digitales y la industria 4.0, la logística 4.0, requiere tener inputs que nos permitan entender por qué un sector consume más de esto y por qué no. ¿Cuáles son esas preferencias? Y las nuevas generaciones, que es otro desafío. Las nuevas generaciones no sabemos cómo van a comprar. Hoy realmente, después de la pandemia, la internet, el marketplace cada vez se vuelve, yo pienso que es más amplio, ¿verdad? Con mayores perspectivas. La inteligencia artificial vino y cambió esto. Machine Learning, que ahora puede hacer el trabajo que antes hacían 100 empleados en revisar niveles de stock, hoy lo pueden hacer en 10 minutos, robots informáticos. Entonces creo que Amazon y todos estos grandes, ¿verdad?, que han implementado eso, son como unos referentes de cómo podemos nosotros responder en estas cadenas. Por supuesto, pero sí es muy relevante, como tú dices, esa información de los consumidores y cómo nosotros podemos retroalimentar esa cadena. Y ahí es donde muchas veces creo que es donde debemos de tomar ventaja, ¿verdad? De hecho, en primer lugar, también hasta de la curiosidad que tenemos como consumidores y cómo también esa curiosidad la alimentamos, ¿verdad? Y la aprovechamos como organizaciones para tomar esos insights y que me permitan a mí, pues, planificar mejor o brindar otro tipo de valor que posiblemente está buscando ese consumidor,
¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos también estamos haciendo una migración del código tradicional de barras que ustedes conocen, ¿verdad? Que tú conoces, a un código de 2 dimensiones, en el cual se le está habilitando al consumidor y al mundo, ¿verdad? Mucha más información. Todos estamos usando ya un QR, que es, creo que, un código que conocemos todos, ¿verdad? Ahora mismo, y que lo usamos para diferentes fines, ¿no? Desde poner a veces nuestra tarjeta de presentación, un sitio web o cualquier información. GC1 lo que está haciendo es estructurar esa data y brindar de una manera, así como se hizo con el código de barras tradicional, brindarle a las organizaciones una información estructurada para que el consumidor pueda capturarlo. Y en ese momento le empezás a dar una experiencia al consumidor que permite en esa interacción a la empresa poder obtener esa data de los usuarios, dónde están navegando, qué les está interesando respecto al producto, que si están fijándose en la parte nutricional, que si están viendo más bien quién es el fabricante, de dónde vienen las materias primas. Entonces son diferentes aspectos que se pueden aprovechar y que, de hecho, eso sí, hay que trabajar como organizaciones, empresas, para crear ese ecosistema, digamos, de diferentes sistemas, plataformas e información confiable para que podamos realmente integrarnos y poder trasladar esa información que permita a esa cadena de suministro ser más eficiente en todo lo que está desarrollando. Y fíjate que en Reino Unido hay una cadena de supermercados que está en plena inteligencia artificial. O sea, ellos lo que hacen es digitalizan todos sus productos y las personas entran a una página web, compran y la inteligencia artificial va tomando todos esos, llamémosle, costumbres, día, qué compran, qué cantidades, cuántas personas, y ya esta cadena está llegando al punto de sugerirle la compra a la persona que lo hace, ¿eh? Correcto. Y entonces ya eso lo que permite una mayor eficiencia, lo que tú mencionabas. Y los QR, creo que los códigos de una u otra forma, van a simplificar más, porque creo que ahora no solamente los productos lo van a tener, sino como tú mencionabas, son los insumos, las fábricas, las regiones que lo consumen. Imagínate ya tener un ecosistema donde el QR dé mucha información, que sí, inclusive en el caso de la salud ayuda a prevenir, ¿verdad? Que mire, viene una tormenta, ¿cómo está su kit, ¿verdad? de medicina, sus medicamentos? Si quiere le hacemos un replenish, o el agua, y todo eso. Entonces creo yo que es bien importante. También creo que en una charla con ustedes hace años mirábamos que en Corea, en las estaciones de los trenes, había una serie de códigos donde la gente podía hacer clic con su teléfono y los pedidos se entregaban ya en su casa. Mientras ellos estaban viajando a su casa, ya la cadena logística estaba trabajando con una cadena de abastecimiento para entregar sus productos. Entonces yo creo que el tema de la digitalización y los códigos de barra, los códigos QR, van a tener una relevancia junto con la inteligencia artificial y el machine learning y todas estas nuevas tecnologías para mejorar la vida de las personas, porque creo que las cadenas eso buscan al final de todo esto. Por supuesto, ya dijiste una palabra muy clave: digitalización, ¿no? Yo creo que para que esta cadena de suministros end-to-end funcione más adecuadamente, porque su objetivo es poder tener visibilidad en todos los eslabones y todo lo que influye a estos eslabones, la digitalización es clave y primordial, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a poder tener esa información si no lo hacemos de una manera digital, ¿verdad? Si no tenemos plataformas, herramientas que faciliten que podamos conocer esos datos y poderle brindar también esos datos a estas tecnologías nuevas como la inteligencia artificial que también mencionas, y alimentar esos modelos para que aprendan tal como lo hace el machine learning. O sea, sin datos confiables, realmente también, aunque aquí se vuelve un poco peligroso, porque si no alimentamos adecuadamente esos datos que sean confiables, pues también el machine learning, inteligencia artificial, va a aprender de lo que le demos. Entonces es un esfuerzo, insisto, de que debemos de hacer como organizaciones, empresas, también a crear una serie de elementos que permitan que haya confianza en toda la información que estamos transmitiendo, y de esta manera pues
funcione más adecuadamente los modelos que estemos queriendo aplicar. Sí, yo pienso que el end-to-end es una forma que cada vez más se está estableciendo como, llamémosle un framework, un esquema de trabajo en las organizaciones, porque te permite alinear. No es fácil, ¿verdad? Porque claro, no es fácil alinear un proveedor, alinear un distribuidor o una fábrica, muchas veces el mismo distribuidor final, porque cada uno tiene probablemente objetivos propios, pero uno de los puntos que sí nos da el end-to-end es que tengamos objetivos comunes, que sepamos si yo voy a hacer una acción en la distribución, cómo esto va a repercutir en la producción o en el abastecimiento, o si yo hago una modificación en el punto de venta, cuál va a ser la repercusión. Entonces, esa respuesta que nosotros podemos dar, esa eficiencia con la que podemos actuar, únicamente definitivamente va a depender de esa digitalización, de esa velocidad a la que la información y los datos puedan ser, digamos, recibidos y transformados. Por supuesto. No, y me encanta mucho el tema, te diré, porque también nos enfoca a muchas de las cosas que nosotros como GC1 realizamos. Si bien es cierto, cada una de las organizaciones o empresas tiene sus propios sistemas, tiene sus propios desarrollos, pues GC1 lo que trata de hacer es, digamos, crear esas conexiones estándar para que las industrias puedan interconectarse realmente y ser interoperables todos esos elementos tecnológicos y tecnologías que están desarrollando. Entonces, ahí es donde, de hecho, nosotros tenemos un modelo global de datos en donde le decimos a la industria, estos son los atributos, los parámetros de los datos como deberían de ser, eso afuera de sus sistemas, obviamente, pero que hacen esa compatibilidad para que luego haya una interoperabilidad y que realmente funcione esa cadena de suministros y que se comunique adecuadamente. Y son los esfuerzos que estamos haciendo, como te decía, el ejemplo del Digital Product Passport en Europa, ¿no? Y eso que dijiste tú de que le están diciendo a las empresas cómo hacerlo, creo que es importante, porque uno de los secretos de la globalización fue la estatalización. Y todos estos sistemas, Lean Manufacturing, Six Sigma, funcionan en procesos estandarizados. Pero si cada uno, como se le ocurre, puede dar la información, sería una locura. Entonces creo que la labor que GC1 está haciendo me parece una labor muy importante en la cadena, al dar las pautas, al dar, digamos, los frameworks, los esquemas de cómo poder ordenar esa información, porque en la medida que nosotros estemos estandarizados, va a ser mucho más fácil podernos conectar. Yo me recuerdo cuando se implementaron los primeros ERP, SAP, por ejemplo, y uno podía estar trabajando, yo trabajé en una compañía multinacional por 30 años, yo estaba trabajando aquí en El Salvador, tuve que ir a Medio Oriente, me senté en un escritorio en Arabia Saudita y era la misma pantalla, los mismos sistemas, porque estábamos estandarizados. Pero claro, si no hubiera sido eso, hubiera sido, aparte del idioma, la lengua y el sistema, hubiera sido un poco más crítico, ¿verdad? La forma de trabajar. Entonces yo siento de que es una labor muy importante, la verdad que felicitaciones porque no es fácil. Y sobre todo las cadenas cada vez se están haciendo más dispersas porque cada uno está buscando resolver los problemas que se están presentando. Sí, y yo creo que también uno de los retos que tenemos especialmente como en nuestros países, ¿no? En donde tal vez la tecnología viene un poco más lenta, aunque también más madura, ¿verdad? Y nos toca adaptarnos de una manera mucho más ágil. Y es parte de nuestra labor, pues, el tratar de que esto se haga mucho más fácilmente. Sin embargo, no deja de ser siempre un reto porque ya lo tenemos muchas veces a la vuelta de la esquina. Todas las cosas que están dándose en otros países o en industrias multinacionales y tal como tú lo estás mencionando, en el end-to-end necesitas información de todos los actores. ¿Qué pasa si nosotros como productores, digamos, agrícolas en algún momento como parte de la cadena con un elemento de materia prima, cómo poder hacer esa digitalización adecuadamente, la velocidad que lo está requiriendo, si fuera el caso, mi cliente, que sería una multinacional posiblemente? Correcto. Entonces, eso es un reto bastante fuerte, ¿no? Que debemos de ir buscando cómo superar como países. Muy bien. Yo creo que este modelo, Mario, junto con lo que GC1 hace, tiene una compatibilidad, yo diría que del 100%. Porque el end-to-end busca conectar todos los eslabones de la cadena logística, todos los procesos, y el código de barra es para mí el principio de la digitalización, porque
Si nosotros hablamos de digitalizar datos, yo puedo digitalizar datos, información y llevarlos a una Big Data, pero la forma como yo los suba a estos, llamémosle, formatos, puede hacer fácil o difícil el trabajo de quienes lo van a utilizar. Entonces, en la medida de que esto se estandarice a nivel local e internacional, va a ser posible que nos interconectemos. O sea, que tu QR para un producto que se vende en todo el mundo, en El Salvador tú lo escaneas con tu smartphone, y si luego tú te vas a España o vas a Australia o estás en Argentina, el mismo producto lo escaneas, va a ser el mismo código. Por supuesto. Y esa información nos va a dar a nosotros no solamente datos, sino que nos va a dar estatus, no solamente en línea, sino que en tiempo real, de lo que pasó con ese producto para llegar ahí. Yo siempre he dicho, cuando doy clases, les digo yo a las personas que están en la clase, tomen un producto, cualquier cosa que tengan enfrente, y vean que ese producto tiene una historia. Para que llegara a sus manos, ha pasado por una cadena de abastecimiento que le ha permitido tener transformaciones, agregar valor, y ahí lo tienen ustedes enfrente. Hay una historia detrás. Ahora, esa historia no se puede contar si no está digitalizada. Por supuesto. Y eso creo que es una labor muy, muy interesante. La verdad que creo que es el paso hacia el futuro de la información y de los datos en las cadenas de suministro. Por supuesto. No, y que va, como tú dices, también hasta mucho más allá, ¿no? De repente están surgiendo otros conceptos que vienen muy complementarios al tema que estamos discutiendo, como es el tema de sostenibilidad, circularidad, que, digamos, el end-to-end está involucrado en el mismo. Para llegar al tema de sostenibilidad debemos de conocer de dónde es el origen de las materias primas, por dónde pasó la fabricación hasta llegar al consumidor final, y lo mismo el tema de circularidad. ¿Qué hago con los diferentes materias primas, tanto directas o indirectas? ¿Cómo las transformo? ¿Cómo luego las desecho o las retransformo para llegar a otro producto o subproducto? Y así sucesivamente. Entonces son conceptos que vienen pues muy fuertes, y que esta visión end-to-end van a requerir que todas las cadenas de suministro se adapten mucho a ello, y especialmente con ese intercambio de información, ¿verdad? Tal vez para ir finalizando, Rafa, porque el tiempo va corriendo, sí, ¿verdad? Y yo creo que podemos pasarnos toda la tarde, todo el día hablando de esto, ¿verdad? Nos apasiona mucho de esto, ¿verdad? Sin embargo, tal vez, ¿qué beneficios, así como para finalizar y concluir, qué beneficios ves de tener una cadena de suministros end-to-end? Uno de los beneficios principales, Mario, que yo veo es que la cadena tiene una rapidez de respuesta diferente. Llamémosle una cadena de respuesta en función de una necesidad verídica del cliente, porque tiene información. Yo puedo dar respuesta rápida, pero quizás no estoy llegando con los productos o los servicios adecuados. Entonces, el end-to-end nos garantiza de que todos están conectados. Si el cliente pidió un cambio, el proveedor sabe que ese cambio tiene que darse, que el productor lo tiene que hacer diferente. Entonces, creo que eso es una de las bondades de trabajar con esto. El efecto integral, el otro efecto es que logras una mejor eficiencia, porque todos saben que lo que estás produciendo, lo que estás enviando, lo que estás cargando o almacenando, sí tiene sentido. Entonces, esto las empresas cada vez más lo van a ir adoptando. No es fácil, claro, toma un tiempo, pero creo que tampoco es difícil. Y así concluimos este episodio de GS1 Talks. Esperamos que hayan encontrado una valiosa discusión sobre la cadena de suministros end-to-end, y que los insights compartidos, especialmente por el ingeniero Rafael Martí Corena, pues les haya servido mucho más para poder hacer más eficientes sus operaciones logísticas, o por lo menos iniciar a indagar en este vasto conocimiento y experiencia que hemos compartido. Nuevamente agradecemos a MC Logística, nuestro proveedor aliado, por el espacio, y a la Universidad Pedagógica de El Salvador por la producción de este podcast. También gracias a todos ustedes, nuestros oyentes o los que nos están visualizando, por acompañarnos este día. Recuerden que pueden suscribirse a GS1 Talks en su plataforma de podcast favorita, y para no perderse también nuevos episodios, pues no olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, y también visitar nuestra página web www.gs1sb.org para más recursos y actualizaciones, así como también a nuestra página global www.gs1.org. Si tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia para futuros episodios, no duden en contactarnos.
Nos encantará escuchar sus opiniones y saber qué temas también les gustaría que descubriéramos en este escenario. Hasta la próxima. Gracias por ser parte de la comunidad GC1 y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Rafael, nuevamente. Muchas gracias a ustedes.